Mayormente era el alce el que me hablaba y me advertía. Decía, por favor no vayas abajo, no vayas abajo. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible allí que no querrás ver. Pero la curiosidad siempre ganaba. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el agua y el avión estaba sobre el agua llenándose de humo. Había fuego en alguna parte. Me puse en modo supervivencia y mi preocupación número uno era sacar a mi mamá y a mi padrastro con vida. El significado de los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Sueños de peligro. Y tú dirás, tenía 13. ¿Hay alguna asociación que puedas hacer con algo que sucedió en esa casa? Y tal vez digas, bueno, mi jefe estaba actuando como mi padre. Entonces comenzamos desde ahí y dejamos que tú y tu imaginación se abran a las imágenes que han aparecido, sin retorcerlas, sin forzarlas, simplemente dejando que aparezcan. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. No quería decírselo a nadie, porque temía que pensaran que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardaba para mí mismo. Un tema común que aparece en los sueños de todos, sin importar el grupo de edad, es el tema de la familia, de la gente que amamos. Me uní a los cadetes de aviación. Pasé 6 años con los reales cadetes de aviación canadienses y luego de eso entré a las milicias. Y sentí que si podía entrar en el ejército, de alguna manera estaba haciendo algo por la familia o por el país. Las amenazas a familiares en los sueños generalmente representan algún tipo de ansiedad en la vida activa referida a la familia. Pueden ser situaciones familiares, conflictos familiares o básicamente cualquier cosa relacionada con los familiares de uno. Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Estaba totalmente oscuro por el humo, la gente se levantaba y se movía, era un caos, había gritos y llantos y había mucho temor. Yo no quería sentir miedo, solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Que tengas que salvar a alguien de tu familia o que tú seas el miembro de la familia en peligro es algo que aparece en muchos sueños. Tenía un sueño entre los 13 y los 15 que soñaba tal vez 2 veces a la semana o cada 2 semanas. Miraba afuera y era de noche. La habitación estaba oscura y yo oía ruidos en dirección de la puerta del ático. Y en estas casas, los áticos estaban dentro de las habitaciones, así que había una pequeña puerta escondida. Yo caminaba hacia esa puerta. No escuchaba voces, pero escuchaba ruidos. Así que tomaba el picaporte y lentamente abría la puerta para ver dentro. Y veía unos animales. El alce me hablaba con un tono de voz como ahogado y me preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía que entrara, que no le tuviera miedo. Así que yo entraba y había un espacio enorme donde el alce estaba de pie junto a mí y un oso estaba sentado sobre su trasero con sus garras frente a él. Y había un mapache que me miraba. Algunos parecían personajes de dibujos animados y otros parecían reales. Mayormente era el alce el que hablaba. Era a quien yo escuchaba porque era muy surrealista verlo. Y me advertía, decía,
por favor, no vayas abajo, no vayas abajo. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible allí que no querrás ver. El alce me advertía que no bajara, y yo le preguntaba por qué, y él me decía, hay algo horrible que no querrás ver. Y todo lo que podía hacer era escuchar lo que los demás decían. Sí, 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 todos estaban de acuerdo con él, pero no me decían qué era. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es? Entonces decía, tengo que bajar. Y el alce me advertía que no lo hiciera. Y lo que no entiendo es que cada vez que tenía este sueño, era como si no pudiera recordar que lo había tenido la noche anterior o la semana anterior. Pero la curiosidad siempre me ganaba. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué estaba sucediendo en la casa que lo asustaba tanto cuando tenía 13 o 15 años? Los animales en los sueños a menudo son un elemento de nuestra naturaleza instintiva, nuestro lado animal, que no ha sido transformado por la sociedad o por las reglas. Es nuestro lado instintivo. Él tenía este alce, este instinto, en otras palabras, que le decía que no bajara. Entonces yo decía, tengo que hacerlo, lo siento, pero tengo que ir allí. A pesar de que no quieran que vaya, voy a hacerlo. Los animales aparecen en su sueño, en parte porque él se siente a gusto con los animales. En su vida activa, siente que no solo es un amante de los animales, sino que de hecho tiene una conexión con ellos. He atraído a algunos animales hacia mí un par de veces. He logrado que mapaches comieran de mi mano. He tenido ardillas comiendo de mi mano. Es el efecto opuesto de lo que imaginaríamos con un niño atemorizado. En lugar de ser un lugar oscuro, aterrador, el ático está lleno de cosas que él ama, animales. Así que es una parte de sí mismo con la que él se siente muy a gusto. Hay una confianza allí. Y sin embargo, él no sigue el consejo. Así que es casi como si una parte de sí mismo intuyera que algo no está bien. Allí es donde se vuelve aterrador, cuando regresa a su casa verdadera. Cuando estaba por poner el pie sobre la escalera para bajar, era como si algo pusiera resistencia a mi pie. Entonces, cuando iba a pisar el escalón, de pronto ya no había escalón debajo de mí. Y yo estaba flotando sobre el primer escalón. Y de pronto comenzaba a bajar sin moverme. Flotaba a unos 10 centímetros de los escalones. En el sueño se sentía real. Me encanta volar. Si tuviera la oportunidad de ir a la luna, lo haría. Es algo que me encantaría hacer. Cuando llegaba abajo, aterrizaba muy suavemente. Levantaba la cabeza y allí estaban mis dos hermanas. Eran esqueletos. No había carne, no había músculos, nada. Eran solo esqueletos. Y estaban comiendo papas fritas y bebiendo gaseosa mientras miraban TV. Era algo cómico. Los esqueletos, o el símbolo del esqueleto en los sueños, puede tratarse de muchas cosas. Con certeza, la muerte es la principal entre ellas. Puede ser una reducción. Puede tratarse de los esqueletos que una persona quiere esconder. En este caso, yo sospecho que es sobre algo que él quiere esconder. Él no se ve muy perturbado por ver a sus hermanas como esqueletos. Y eso es inusual. Es algo que debería perturbarlo. En realidad no me molestaba, era parte del sueño, así que yo no tenía control sobre eso. Las imágenes de sus sueños, en particular los animales y los esqueletos, son imágenes que se observan en los sueños de niños más pequeños. Hay una mezcla que me hace preguntarme, ¿cuánto de este material onírico es de una fase anterior de su niñez y es detonado por algo que él está atravesando de adolescente?
Estaba en los cadetes de aviación, estaba en las milicias e iba a la escuela, todo al mismo tiempo. Así que no tenía mucho tiempo para salir a divertirme como la mayoría de los niños de esa edad. Cuando piensas en lo que atraviesa un niño a esa edad, es bombardeado por hormonas y deseos y todo tipo de cosas. Sospecho que en realidad no era cómico, pero creo que él llegó a pensarlo de ese modo. Yo seguía caminando y recuerdo hasta el empapelado. Hasta casi puedo recordar las grietas del suelo. Y caminaba por el pasillo hacia la cocina. Y de pronto me daba vuelta y veía la habitación de mis padres. Estaba oscuro, pero yo podía distinguir una sombra. Y escuchaba que alguien masticaba. Estaban comiendo algo blando. Supongo que puedo decir algo muy húmedo. Y podía escuchar cómo tragaban. Todo niño, en algún punto, desafortunadamente, encuentra a sus padres teniendo sexo. Hay muchos sonidos extraños que pueden salir de eso, que un niño no entendería. Ese es el escenario más benigno, en el que, en su inocencia, vio algo que no entendía. El extremo del continuo podría incluir una escena mucho más violenta. No sabemos cuál fue para el niño Mike. No podía quedarme demasiado. Tenía que salir de allí, porque esta cosa podía darse vuelta y venir por mí. Esta cosa parecía un árbol de Navidad y era muy irregular como una babosa. Podía verla moverse, podía ver cómo se movía de esta forma. Y luego la escuchaba masticar, pero lo hacía con mucho ruido. Si todo lo que hay en el sueño es un aspecto de Mike, ¿realmente estaba ocurriendo algo aterrador en su familia que tal vez él no pueda recordar de grande? ¿O eran pensamientos y emociones aterradoras? No olvidemos que un niño, a un paso de convertirse en hombre, atraviesa todo tipo de cosas aterradoras. Casi está mutando en una criatura totalmente diferente. Nunca le conté a mi familia sobre el sueño. Supuse que pensarían que me había vuelto loco o algo así. Entonces, siempre me lo guardé para mí. Y llegó un punto en el que dije, es solo un sueño y voy a tener control sobre él. El control es muy importante para Mike. Con cada elemento aterrador, cada vez que tiene el sueño, logra una especie de dominio, una especie de control sobre las cosas que lo aterrorizan. Soy una persona difícil de asustar. Luego de un tiempo, aprendí a tomar el control sobre ese sueño. Y eso es lo que hice. De pie en el cuarto de mis padres, decidía que debía salir de allí mientras pudiera. Comenzaba a correr hacia la cocina, y a medida que me acercaba a la puerta de la cocina veía la luz, como si las ventanas de la cocina estuvieran alumbrando, como si el sol brillara a través de ellas. En ese punto despertaba. Es como si no se hubiera curado del todo del problema. Todavía tiene este sueño recurrente, pero hay esperanza. Cuando sale el sol, es como si el mensaje fuera: no puedes hablar de ello en tu vida activa, pero estás evolucionando, ocupándote de ello y enfrentando el desafío en tu sueño. Así que estarás bien. Si podía elegir entre mis padres, siempre prefería hacer las cosas con mi padrastro, porque mi mamá siempre estaba en la cocina haciendo algo o estaba de compras. Mi padrastro se sentaba conmigo a ver un documental y nos interesaban las mismas cosas. Yo era el bebé de la familia. Ella tenía que asegurarse de que estuviera bien. Se preocupaba tanto. Siempre se preocupaba tanto. Incluso hoy en día. No me ha dejado ir del todo y es difícil para mí porque a veces tengo que decirle muy firmemente: basta, deja de tratarme como a un bebé. Recuerdo que al comienzo del sueño estaba en un avión con mi mamá y mi padrastro. De pronto el avión comenzaba a bajar en picada.
Se sucedía un pánico masivo. La gente se aferraba a sus asientos. Había diferentes niveles de pánico. Algunos se quedaban sentados en shock, otros se levantaban y gritaban. Había gente con niños, el equipaje volaba, un pánico loco. Al mismo tiempo se sentía el viento de afuera y el temblor del avión. Era una locura. Lo siguiente que supe fue que estábamos en el agua y el avión estaba sobre el agua llenándose de humo. Había fuego en alguna parte. Me puse en modo supervivencia en lugar de entrar en pánico y estar aterrada. Mis ojos fueron directamente a donde se guardaban los implementos médicos en el avión y busqué las salidas, busqué todo. Les dije a mi padrastro y a mi madre que se quedaran allí. Y atravesé la multitud hasta el botiquín de primeros auxilios. Tomé todo lo que pude y se los llevé. Le di a cada uno un chaleco salvavidas y les dije que se lo pusieran, pero que no lo inflaran. Podía ver que estaban asustados, pero sabía que estaban escuchándome, y darles indicaciones los ayudaba a seguirme mejor. Mi objetivo principal era sacarlos del avión antes de que se hundiera. Quería que estuvieran a salvo. Es muy poco probable que este sueño esté relacionado con un miedo a volar. El hecho de que Christy tomara el control de la situación, intentando asegurarse de que todos estuvieran a salvo en el accidente de avión, probablemente sea otro elemento que refleja su trabajo como auxiliar de vuelo. Una vez que está en ese escenario en el sueño, ese es el rol que toma. Cuando estás muy perdido y confundido y alguien muy decidido y firme te dice, haz esto, haz aquello, ¿te parece bien seguir esas reglas? Ellos se ponían sus chalecos salvavidas, se tomaban de las manos y me seguían mientras yo empujaba y me abría camino entre la multitud. Podía sentir el temor en todas partes y yo no quería que eso se apoderara de nosotros. Solo quería sacar de allí a mi mamá y a mi padrastro. Había mucha gente alrededor. Yo empujaba y ellos empujaban. Llegué a la puerta, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Llegué hasta una de las puertas, me di vuelta y vi que mi padrastro aún estaba allí conmigo, pero mi mamá no la veía. Recuerdo que miré hacia atrás, hacia donde ella debería estar parada, y todo el mundo empujaba hacia adelante. Como yo estaba junto a la puerta, todos venían hacia mí, y recuerdo haber pensado que no había forma de que pudiera regresar allí. Y al mismo tiempo el avión se hundía y ya estaba sobre el agua. ¿Dónde está? Era lo único que podía pensar. ¿Dónde está? E intentaba ponerme en puntas de pie o empujar para mirar a través de la gente. Ni siquiera podía estirar mi brazo para intentar encontrarla porque había cientos de personas viniendo hacia mí. El caos que vemos en el sueño de Christy cuando intenta encontrar a su madre. Toda la escena del accidente aéreo es muy caótica, por lo que con seguridad podemos decir que hay algún tipo de ansiedad concerniente a la relación con su madre. El único momento en que verdaderamente extraño a mi familia es en Navidad y el Día de Acción de Gracias, porque es cuando todos nos juntamos. Es triste pensar en no tener ese apoyo al que acudir si me siento triste o lo que fuera, si me enfermo, no poder llamar a mi mamá e ir de visita a tomar una sopa o a pasar el rato un domingo por la noche. Es algo triste. Es muy posible que ella esté experimentando algún tipo de ansiedad, depresión o estrés concerniente a la separación y a su falta de sistema de soporte. Recuerdo intentar sacar a mi padrastro, pero estaba algo confundida sobre si debía enviarlo afuera para que estuviera a salvo, porque quería que ambos salieran, pero al mismo tiempo quería que él estuviera ahí para ayudarme a encontrar a mi mamá. Y ni siquiera estaba preocupada por dónde iría yo. Era casi como si yo no fuera una persona más en el avión. Era como si yo solo estuviera allí para ayudarlos a ellos. En el sueño vemos que hay una distancia entre ella y su madre. Ella eventualmente pierde a su madre. Así que tal vez en su vida activa haya alguna culpa por la separación de su madre. Tal vez se sienta culpable de que si algo le sucede a su madre, ella no estará allí para ayudar.
Si pudiera regresar al sueño y cambiar algo, creo que sostendría la mano de mi madre o la de ambos y los sacaría de allí conmigo, o me aseguraría de no perderlos de vista. Cuando desperté, supe que lo único que quería era la seguridad de mis padres. Christy tal vez haya querido llevarse a su familia con ella cuando se fue de casa. Básicamente, tal vez haya querido compartir algunas de sus experiencias nuevas con ellos, y tal vez lamente el hecho de estar tan lejos de ellos ahora. Todos los sueños tienen muchas capas de significado, algunas de las cuales podemos ver de inmediato, otras tal vez no las vemos hasta muchos años después, desde un punto de vista diferente. Pero algo que en los sueños hacen a menudo es compensar por la máscara que lleva. Si pasamos todo nuestro tiempo siendo buenos y útiles, en el caso de Mike, él era extremadamente estudioso y controlado. Así que si pasa todas sus horas activas manteniendo esa máscara, entonces tiene sentido que en su sueño aparezcan unos personajes aterradores y lo lleven al extremo opuesto. Me despertaba al día siguiente, veía a mis hermanas, veía a mis padres y sabía que no había peligro, que no había nada que temer. En general tienes que tomar al miedo por los tobillos. Cuando me mudé a Toronto, lo hice para expandir mis horizontes. Básicamente para encontrar mi camino por mi cuenta. Y creo que aprendí que soy muy capaz de hacerlo, de estar sola y estar bien y no tener miedo. Y estaba volando, pero flotando, y debajo de mí estaba la tierra. Y no es como una ciudad. Es como... hay árboles y cosas así. Un paisaje muy lindo. Y luego miro hacia abajo y estoy sosteniendo 2 bolsas de licor. Podía ver a mi mamá nadar hasta el fondo. Luego que dejaba de nadar y se quedaba sentada inmóvil. El significado de los sueños. Considero que en los sueños Sueños de peligro. nos salimos del cuerpo. Nuestro cuerpo incorpora las sensaciones que experimentamos. Creo que es como un gran sello y la experiencia entra a través de la musculatura. Y esa musculatura manda mensajes al cerebro. Y ese magnífico instrumento cambia esas sensaciones a imágenes. Me guío por los sueños que me acuerdo. Serán unos 7 u 8 los que realmente recuerdo. Como la vez que soñé que me ahogaba en el sueño. Cuando tienes un sueño recurrente, es porque lo tienes en tus pensamientos y en tus sentimientos. Si está allí, vas a soñar con eso. Si los cambias estando despierta, tus sueños cambiarán. Incluso de niña en la piscina. Recuerdo haber soñado eso. Que estaba nadando allí casi como si fuera en el fondo de un océano. Y hay corales y peces alrededor. En general se relacionan con los sueños donde los soñadores se ahogan con una sensación de sofocación en su vida. Pero los sueños donde vuelan, por el contrario, tienden a ser sueños muy positivos. Fue grandioso. Fue una gran sensación estar volando. De hecho, recuerdo haber tratado varias veces de hablar con mi familia sobre mis sueños, pero a nadie le interesaba realmente. Incluso recuerdo que mi padre me escribió una carta cuando yo estaba de viaje. Supongo que yo le habría escrito sobre un sueño, porque recuerdo que él me contestaba. La carta decía muchas cosas, pero recuerdo que él me escribió, un sueño es solo un sueño, y estaba en mayúsculas. Y subrayado,
Él pensaba que estaba loca o que era rara. Creo que hablar de los sueños te hace vulnerable. Para mí es parte de mi vida y quería hablar de eso con la gente que me es cercana. Incluso las personas que respetan la medicina y respetan la relación del cuerpo y la mente encuentran difícil aceptar una historia que se desarrolla durante la vida a través de los sueños, durante toda la vida. Justo después de haber perdido mi trabajo, tuve un sueño en el que estaba volando y estaba bien arriba. Estaba como por encima de las nubes. Yo no estoy así como en las películas, estoy así pero volando. Estaba tan arriba que podía ver las costas. Era realmente hermoso poder llegar a ver todo el mundo. Son sueños muy eufóricos y siempre me siento mucho mejor al día siguiente. Es como que cuando me levanto pienso, nada puede vencerme porque puedo volar. Los sueños en los que vuelan suelen ser sueños muy positivos, excitantes. Las personas describen sensaciones de libertad, de espacio. Son muy felices en este tipo de sueños. Tuve un sueño en el que estaba en el aire y estaba como subiendo, tan arriba como un avión. El cielo estaba azul y generalmente cada vez que sueño que estoy volando, el clima está muy bien. Estaba volando, pero flotando. Y recuerdo que en mi sueño pensaba, ¿cómo? Y a la vez no me lo quería preguntar porque eso quebraría el sueño. En este sueño, Debbie describe muchas preguntas que se hace sobre volar, y todas esas preguntas apuntan en algún nivel a un sueño lúcido, en donde pareciera que está totalmente al tanto, hasta cierto punto, del hecho de estar soñando. Y luego miré hacia abajo y estaba sosteniendo 2 bolsas de licor, que eran como paracaídas, que me estaban elevando. Estaba volando. Y luego miré hacia abajo y estaba sosteniendo 2 bolsas de licor que eran como paracaídas que me estaban elevando. Cuando vi eso, sabía que no iba a caerme porque estaba sosteniendo esas bolsas. Me sentí incluso mejor. No tenía que preocuparme. Podía seguir volando. Sí, iba sosteniendo esas bolsas que estaban como infladas. Pero vi que eran bolsas como de papel, muy livianas. No pesaban nada, como un paracaídas. Estaban como infladas por el aire, sosteniéndome. Creo que ese sueño era como sentirme apoyada y feliz. Pero también tenía que ver con que yo estaba saliendo y empezando una nueva relación. Había conocido a un hombre en la licorería y estábamos empezando a salir cuando tuve ese sueño. Me gustaba estar con él. No hablábamos mucho. Él decía, ¿millas de viajero? Millas de viajero. Muy buena, gracias. Ahora entiendo el chiste, millas de viajero. Porque ellos tienen que decir eso, ¿cierto? Y no fue necesariamente amor a primera vista, porque ya lo había visto antes. Pero una vez que me invitó a salir y empezamos a vernos, me era muy familiar. Y de hecho, descubrimos que crecimos en la misma calle. Fuimos a la misma secundaria. Así que debe ser el destino. Por supuesto, siempre creo eso. Pero es que fue tan rápido y lindo y reconfortante. Fue muy reconfortante, en especial en ese periodo de transición laboral. Ya sabes, se portó muy bien. Me apoyó mucho. Mis parejas anteriores no me apoyaban mucho. Yo los apoyaba a ellos, pero no creo que ellos me apoyaran a mí.
Desde una perspectiva general, las personas tienden a tener sueños en los que vuelan cuando se encuentran en una gran transición en sus vidas. Puede ser que estén pasando por un gran cambio en el trabajo, una nueva relación o algo así. Y generalmente esto les ofrece, o al menos se cree que les ofrece, una nueva perspectiva sobre su vida. En esos sueños, la persona está por encima del mundo. Ven las cosas de un modo diferente. Con frecuencia ven las cosas con mayor claridad. En el caso de Debbie, vemos que ella está atravesando una transición en su vida en ese momento. Trabajaba para una aseguradora. No pensé que iba a tener que vender tanto. Creí que iba a ser más como mi trabajo anterior, cosas administrativas. Pero cuando tuve que empezar a vender seguros de vida, ahí fue que tuve el bloqueo mental. No era para mí. Muchas personas acuden a mí porque sus vidas han dejado de tener sentido para ellos. Pueden sobrellevarla y tienen un buen trabajo y tienen dinero. Tienen todo lo que necesitan, pero sienten que ya no vale la pena ir a la oficina. Ya no vale la pena. Ya no pueden juntar la energía para ir porque perdieron la energía de su alma. La dejaron de lado. En la mayoría de los sueños en los que Debbie vuela, jamás había estado restringida por algo como las bolsas de licor o algo así. Normalmente está volando libremente. En este sueño, la presencia de las bolsas de licor está relacionada de alguna manera a las restricciones que ahora tiene en su vida. Sí, tenía que sostenerlas, en vez de, por el contrario, tener los brazos libres, pero era perfectamente racional para mí. Creo que si tuviera que analizarlo, sería que había algo grande en mi vida, algo que me calma, que me reconforta, que me dice que todo va a salir bien. Estoy volando, ¿qué puede salir mal? En la vida real, una se pone nerviosa y tiene ansiedad cuando empieza una relación. En primer lugar, en un nivel básico, sabemos que en su vida real, Debbie está saliendo con una persona que trabaja en una licorería. Así que hay una continuidad básica entre la persona que trabaja en la licorería y las bolsas de licor. A mí me parece que es una buena relación, porque él estaba de alguna manera en el sueño, a través de las bolsas de licor. Es como si él fuera mi apoyo. Yo solía ir a la licorería solo porque él estaba ahí. Era como esa misma sensación. Enamorarse es esa sensación. Mi mamá y yo estábamos en un muelle. Y las dos nos estábamos divirtiendo, riendo, hablando, pasando un buen momento. Era como un lago precioso. Me hace acordar mucho a esas viejas casonas. Es un día muy lindo y nos metemos en el agua y empezamos a nadar, a jugar en el agua. Y ella empezó a meterse adentro del agua. Y después yo la seguí. Y voy nadando cada vez más profundo, hasta donde ella está. Yo veía lo que estaba pasando. Podía verlo claramente. El agua era de un color azulado. Y luego la vi que dejó de nadar y se quedó como sentada inmóvil. Luego veo que se detiene y se queda como sentada inmóvil. Y recuerdo tener una sensación de mucha presión en el corazón. Y me di cuenta que se estaba ahogando y que se había muerto. Y recuerdo que por dentro me sentía muy triste de que yo hubiera muerto también.
Jen obviamente es muy cercana a su madre y no puede imaginarse ni un día en su vida real estando separada de ella. Entonces lo que hizo fue unir sus dos grandes miedos en un sueño, y esos son dos temas a los que probablemente les tema mucho, y entonces puede lidiar con ellos en su vida real. Recuerdo que flotaba hasta la superficie, ahogándome. Y recuerdo que estaba muy triste de que había perdido a mi mamá. Y no sabía cómo iba a ser mi vida. Entonces me ahogaba, yo también. No me molestaba seguir peleando para llegar a la superficie y sobrevivir o tomar aire. Me quedaba flotando allí hasta que me tapaba el agua y me ahogaba. Cuando me desperté realmente creí que había pasado. Fue tan real. Y pensé, ¿dónde está mi mamá? Estaba muy angustiada, llorando. Y quería hablar con ella y contarle. Y que me consuele. Si Jen pudiera trabajar en cómo se siente con respecto a ahogarse en su vida real, y también con la relación que tiene con su madre, ambas imágenes desaparecerían de sus sueños. Le conté exactamente lo que pasaba y cómo me había hecho sentir. Y ella trataba de decirme que todo había sido un sueño, que ella estaba bien, que no se había ahogado y que estaba allí, así que no tenía que preocuparme. Me hizo sentir mejor. No lo sé, yo siempre estoy tratando de descubrir el significado. Creo que debe haber tenido alguna conexión con mi madre. Y que si algo le pasara, no sé qué sería de mí. Pero a mí me encanta nadar, me encanta ir a la playa. Y me encanta hacer cosas divertidas en verano. Andar en bote también, tenemos un bote y jugamos con él. Así que, no lo sé, es muy raro que a todo eso no le tenga miedo. Mi hermano y yo siempre tenemos el mismo recuerdo de mí estando debajo del agua, que no es muy profunda en la playa, y recuerdo quedarme recostada en el fondo, mirándolo a él. Es realmente muy poco profunda, así que lo podía ver a él, y recuerdo ver burbujas y que yo estaba tratando de salir del agua. Y luego mi hermano se acuerda de estar parado sobre mí, tan solo mirándome. Él sabía que yo estaba allí, pero no sabía que algo andaba mal. Y luego fue a buscar a mi hermano menor y le dijo que yo estaba en el agua. Ella se acuerda de estar aguantando la respiración, sabiendo que pronto podría dejar de respirar. El hecho que casi se haya ahogado de chica en su cabeza es muy real todavía. Así que Jenny realmente necesita trabajar con esa experiencia en la que casi se ahoga y que realmente la asusta. Mi hermano mayor tuvo que correr hasta la costa donde estaba yo. Me sacó del agua y se aseguró de que estuviera bien. Y gracias a Dios lo estaba. La única razón que se me ocurre por la que aguanto la respiración dormida cuando tengo estos sueños es por esa especie de incidente traumático que tuve. Ahora, cada vez que tengo un sueño en el que estoy bajo el agua, siempre aguanto la respiración. Revivir el trauma en un sueño es común de los desórdenes de estrés postraumático. Se trauman con facilidad en su vida real por estímulos a su alrededor. Cualquier cosa similar puede disparar esa respuesta de estrés inicial y de nuevo vuelven a vivir el trauma por la noche en sus pesadillas. Tengo recuerdos de muy pequeña, incluso cuando tenía unos 5 años. Yo ya tenía esos sueños y les decía a mis padres que me despertaba todo el tiempo. Era muy difícil explicarles lo que pasaba. Se llama apnea del sueño cuando aguantas la respiración dormido. Algunas personas lo hacen por condiciones de salud, pero yo lo hago por ese recuerdo en el inconsciente donde me aguanté la respiración. Todavía no resolvió ese miedo a ahogarse. Y si observan cuidadosamente a Jen, verán que puede aguantar la respiración muy fácilmente y tiende a hacerlo. Ella dice que aguanta la respiración cuando está dormida, así que otra vez ella lo relaciona con ese trauma que tuvo de chica.
Aguanto la respiración por unos minutos y luego dejo de hacerlo y es como si salieras disparado del sueño y tu pecho está esforzándose por respirar, tratando de tomar aire. Tengo que respirar profundo y mi corazón late muy fuerte y siento que se me sale del pecho y realmente me duele mucho. Y tengo el dolor de cabeza más intenso que puedas imaginar. Duele realmente mucho y dura unos 2 o 3 minutos y luego me calmo y vuelvo a la normalidad. Los latidos del corazón vuelven a la normalidad también. Es un despertar bastante brusco. Si está sufriendo de apnea de sueño provocada por la ansiedad, y en especial por una ansiedad por haber sido traumatizada por una experiencia muy temprana en su vida, donde casi se ahoga, ella puede trabajar con eso en su vida real, y así llegará a dejar de aguantar la respiración mientras duerme. Una vez que empiezo a respirar otra vez y me llega el oxígeno al cerebro, empiezo a sentirme mejor y por lo general puedo volver a dormir. Ojalá pudiera controlar mis sueños, jamás pude hacerlo. Y conozco gente que dice que puede. Desearía poder respirar bajo el agua y así no tendría que aguantar la respiración. Y no tendría que pasar por todo lo que paso cuando sueño con agua. Ojalá pudiera cambiar eso y respirar bajo el agua o algo así. Cuando nos vamos a dormir y soñamos, nuestro consciente no se detiene. Nuestro consciente va de la mente despierta a la mente dormida, a la mente despierta otra vez. Lo que podemos hacer es entrenarlos para que sean sueños lúcidos, que es un estado muy interesante porque estás dormido, estás con la mente dormida, pero estás consciente de que estás soñando. Así que estás en ambas, la mente despierta y la mente dormida a la vez. Si ese fuera el caso, entonces puedes tener el control sobre tus sueños, pero no aconsejamos mucho el estado lúcido, porque puedes desarrollar lo que llamamos límites finos. Nosotros estamos aquí sentados, bien despiertos y sabemos que estamos aquí. Cuando soñamos y nos despertamos, sabemos bien que eso fue un sueño. Las personas con límites finos pierden ese concepto. Pueden estar despiertos preguntándose si están soñando o soñando preguntándose si están despiertos. Mi mamá es una de las personas más importantes para mí. Y realmente no sé qué haría sin ella. Y eso te hace pensar en cómo vivirías sin alguien así. Mi mamá siempre me decía que tratara de pensar en cosas lindas antes de irme a dormir, como en conejos o cosas así. Trataba de sacarme eso de la cabeza y yo probablemente siempre decía las mismas cosas porque me hacía sentir mejor. No puedo pensar tanto en eso, creo que pienso demasiado. Es solo un sueño. Estoy bien cuando estoy volando. No hay nada malo, nada me detiene, excepto yo. Y creo que si me liberara un poco, podría seguir volando.